Bienvenidos, hermanos. El Señor resucitado. Estamos en la lección 13, final del trimestre. Gracias por estar con nosotros y compartir la lección de esta semana. ¿Estás buscando un espacio para crecer en Jesús? Si es así, te invito al repaso de la lección de la escuela sabática en tu iglesia adventista hispana de Margate. Este trimestre exploramos el libro de Marcos y queremos descubrir las profundas lecciones que contiene. Cada sábado compartimos nuestras experiencias y aprendemos a aplicar las enseñanzas bíblicas en nuestra vida diaria. Ven y sé parte de nuestra comunidad de fe, donde el estudio de la palabra de Dios cobra vida. Sé bienvenido, sé bienvenida a la Escuela Sabática Viva. Y sí, hermanos, hemos llegado al final del trimestre, lección 13. Vamos a darle bienvenida también al maestro que nos acompaña, Willy. Qué bueno tenerte con nosotros nuevamente. Muchas gracias, Ariel. Y siempre ha sido un placer estar aquí discutiendo, hablando de la palabra de Dios. Y estamos contentos de estar aquí. Amén. Pero también tenemos una sorpresa para nuestros oyentes. Un amigo bien especial que está aquí con nosotros también. Y lo damos bienvenido a él. Es nuestro amigo, hermano Javier Rivera. Javier, bienvenido en este programa. Muchas gracias, Willy y Ariel, por esa gran bienvenida. Me siento muy contento de poder compartir aquí con ustedes hoy. Esperamos que podamos disfrutar lo hermoso que trae esta lección para nosotros. Muy bien, y entonces vamos directamente a comenzar con nuestra lección de esta semana. Es el último capítulo del trimestre, lección 13, el Señor resucitado. Antes de empezar, vamos a tener una oración. Siempre, hablando acerca de Dios, tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento. Gracias por siempre estar con nosotros en este momento. Vamos a estudiar tu palabra, Señor. Permite que tu Espíritu Santo nos ayude a sacar lo mejor de esa lección y también podamos comunicar con nuestros hermanos que están escuchando. Te damos gracias, Señor, por Ariel, por Javier que están aquí con nosotros. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, bienvenidos a todos que estamos escuchando en este momento. Gracias por estar aquí. Estamos estudiando la última lección de ese trimestre y tantas lecciones que hemos aprendido acerca de ese libro de Marcos. Y ya llegamos al fin. El capítulo 16, aquí estamos, y justamente yo creo que es la lección más importante de toda la Biblia, ¿no? Es la resurrección de Jesús, tantas esperanzas para nosotros como hermanos y tantas esperanzas para los cristianos alrededor del mundo. Ellos pueden encontrar paz sabiendo que Jesús ya resucitó. Amén, amén, sí. Willy y Javier, ustedes han visto que esta lección de este trimestre de Marcos vino trayéndonos en forma escalonada y progresiva hasta este final. Este es el final esperado, la resurrección de Jesús, donde vimos la pasión y los momentos finales en estas últimas lecciones atrás. No vamos a hacer un repaso general de todas las lecciones, sino vamos a focalizarnos en este último momento. Vamos a focalizarnos en la resurrección. Por eso la lección de esta semana comienza hablando sobre estos últimos momentos. Antes de empezar, a mí me gustaría leer el versículo central de esa lección que nosotros encontramos en el libro de Marcos 16:6, que nuestro amigo Javier va a leer en este momento. Javier, adelante, si puede leer el Marcos 16:6. Y dice así: pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo habían puesto.
Qué buena noticia, ¿no? Sabiendo que nuestro Señor Jesús ha resucitado. En el versículo aquí dice, no se asusten. O sea, cada vez que hay una interacción con los ángeles y un ser humano, siempre ellos dicen, no te asustan. O sea, no temas, ¿no? No temas. Y entonces, cuando esa interacción ante el ángel con María, y a las dos Marías, ¿no? Que fueron a la tumba con un perfume costoso para ungir al Señor, pero ya no había nadie en la tumba y el ángel estaba aquí, estaba allí para dar esa noticia a ellos. Y a mí me fascina lo que está pasando, esa escena de la resurrección. ¿Qué ustedes piensan? Bueno, me gustaría dar un pasito más atrás y comenzar desde el momento de que Jesús es bajado de la cruz. Es bajado de la cruz, como vimos en la lección pasada, antes de la puesta de sol, para poder tenerlo en el lugar de descanso en la tumba el sábado. O sea que Jesús guardó el sábado inclusive al morir. Y estuvo todo el sábado en ese lugar. Pero el domingo a la mañana, cuando fueron las Marías, ya no estaba ahí. Y entonces el versículo que acabamos de escuchar hace mención de las palabras que fueron dichas a los que estaban ahí buscando a Jesús. Y Jesús ya no estaba. Sí, allí podemos ver que los versículos resaltan al tiempo de los sucesos desde la muerte hasta la resurrección. Así que descansa, ¿verdad? Menciona allí, según la ley de Dios. Y eso me pone a mí a pensar y me lleva a Mateo capítulo 5, versículos 17 al 37, que decía, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir. Así que se estaba cumpliendo un suceso muy importante en la historia de la humanidad. Así es, estaba predicho. Todo lo que estamos viendo en estas últimas semanas es el cumplimiento de la profecía. Y nosotros como cristianos de hoy tenemos motivos de gozarnos sabiendo que desde muchos años atrás decían que ese evento iba a pasar. Entonces ya finalmente llegó el momento donde nosotros podemos estar seguros lo que está diciendo en la Biblia, las profecías, y se cumplió. Pero pregunto, ¿por qué las mujeres fueron al sepulcro? ¿Por qué tenían los ungüentos? ¿Por qué tenían los perfumes? ¿Por qué tenían el lienzo? ¿No habían creído en lo que Jesús había dicho? Well, un punto bien interesante es cuando Jesús iba a morir, había una mujer que llegó con perfume también, ustedes sabían esa historia, y los discípulos no estaban contentos, especialmente a Judas, el Iscariote. Entonces, no estaba contento porque él estaba diciendo, mira, ese perfume podía vender para comprar o para regalar a los pobres. Y ellos estaban quejando el mal gasto de ese perfume. Pero esas mujeres que fueron a la tumba, ese perfume fue malgasta porque ya Jesús no estaba en la tumba. No estaba en la tumba, ¿eh? Y qué bueno saber que nuestro Señor Jesús, la Biblia, todo lo que está diciendo la Biblia es verdad para nosotros. Y podemos ir a la gente, ¿no? A la gente, ya hemos creído en una palabra y que esa palabra es verdad. Jesús resucitó. La piedra fue quitada, así que ese acontecimiento, ¿verdad?, nos trae una importancia que debemos resaltar. Allí Marcos 16:1 y 1 Corintios 15:1 nos lleva a esa escena en donde vemos unos acontecimientos en común entre esos versículos, que es Jesús murió, fue sepultado, resucitó y fue visto. Y de eso es donde vamos a estar ahora mismo desarrollando un poquito más con ustedes. La lección nos llama a meditar en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. ¿Quién creó todo? ¿Cuán grande es su poder? Así nos lleva a que no debemos limitar el poder de Dios, no debemos limitar lo que ocurrió allí. Sabemos que, como estábamos mencionando, esas mujeres fueron allí
y estuvieron asustadas cuando comienza a hablarle allí el ángel, y había un poco de duda en el suceso que estaba ocurriendo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ellos se supone que debían entenderlo, pero somos humanos y hasta ese momento no lo habían entendido con la magnitud que luego lo fueron entendiendo. Así que Javier, la piedra había sido removida. Del hecho de haber llegado al lugar, esperar que todo estuviera bien, en orden. Pero claro, también estaban los guardias romanos que estaban, porque saben que estaba la posibilidad de que los seguidores de Jesús robaran el cuerpo para decir que había resucitado. Así que los guardias estaban al costado de la tumba cuidando eso. Sí, definitivamente eso nos da a entender más todavía la veracidad del suceso, porque esa tumba había sido sellada, guardias habían allí al frente de la tumba en vigilancia. Muchos acontecimientos tuvieron que ocurrir para que esa piedra fuera quitada. Y también nos pone a pensar en nosotros, ¿verdad? Que era el obstáculo que ellos tenían, era la duda. Entonces, ¿qué piedra nosotros tenemos que no ha sido quitada y nos hace seguir dudando todavía de la resurrección de Cristo y de su existencia? Exactamente, es una lección que nosotros debemos aprender, que no hay piedra que no se puede remover en nuestra vida si nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida, Javier. También allí en esta línea de pensamiento se nos enfatiza en utilizar la fe, que quizás, ¿verdad?, fue un poco perdida allí por los acontecimientos, la persecución, el sufrimiento que estaban pasando en estas damas, y estamos enfatizando en ellas porque eran las que estaban en ese momento cuando ven la piedra quitada, y se nos insta a mantener esa fe viva, que creemos en un Dios de poder, creemos en un Dios que puede quitar cualquier piedra, y por qué esa no pudo haber sido quitada. Lo vimos en Lázaro, lo vimos en otras situaciones, y allí estaba ocurriendo el mismo suceso. También luego vamos a entender su poder, y también podemos añadirle las evidencias que verifican los acontecimientos como parte integral de que no tan solamente era fe, sino también acontecimientos que estaban ocurriendo, como ese cuando ellas llegan allí y ven que la piedra estaba removida. Hay una frase, ¿verdad?, que muchas veces se utiliza como para retar el poder de Dios y lo que Dios puede hacer. Y yo había comentado, hablando con Willy, y le había dicho que a veces se dice que Dios, ¿verdad?, si Dios es tan poderoso, si Él tiene tanta fuerza, y se pregunta, ¿Él puede crear una piedra que Él mismo no pueda mover? Entonces, esos eran los griegos. Los griegos hicieron esa pregunta para encontrar, o sea, es una pregunta que no tiene respuesta. O sea, claro, es para tratar de retar un poco allí ese poder de Dios y el pensamiento. Pero yo podría decir, ¿verdad?, que Dios puede hacerlo todo, pero hay una piedra, y si hay algo que podemos quizás sacar de esta lección y llevarnos, que hay una piedra que el Señor no puede remover, y Él no porque no pueda, sino es porque Él es un caballero y depende de nosotros y somos nosotros. Si nosotros nos ponemos nosotros mismos como un obstáculo, Él no lo va a remover. Él está esperando que nosotros nos cedamos a Él y le demos la puerta abierta a Él para que Él entre en nosotros y pueda trabajar. Y sí, el hecho que las dos Marías estaban delante de la tumba con la sorpresa y con la noticia triste en ese momento para ellas, en su comprensión, y decidieron ir a contar a los demás. Estaban asustadas, estaban preocupadas y se fueron. Ese fue el mensaje del ángel a ellas, que ellas pueden ir a contar a los discípulos, los creyentes, que ya Jesús no estaba en la tumba, ¿no? Pero ellas estaban tan asustados, no querían decir nada, no querían hablar. Dice la Biblia que tenían temor de hablar. Uh-huh. O sea, Javier, como nosotros estábamos hablando, como la profecía estaba cumpliendo en ese mensaje. Porque siempre Jesús decía, mira, no diga a nadie y a nada los milagros que Jesús hacía en el tiempo, y ahora es el momento
de ir a compartir el mensaje de la salvación, a compartir el mensaje de la resurrección. Antes de ir a ese momento de compartir, podemos hablar por qué era que Jesús decía no digan, porque Jesús hacía unos milagros que cualquier persona diría, quiero que se riegue la voz para que lo conozcan, pero ¿por qué él decía que no digan? No había llegado la hora. No había llegado la hora, no había llegado el tiempo. Pero ahora ya todo estaba listo, el mensaje de la salvación, el mensaje de la resurrección, que Jesús era el Hijo de Dios, Jesús era el Dios verdadero, ya ese se puede decir, se puede dar, se puede compartir. Ya no se podía callar más, ya el silencio ya no podía durar mucho. Y allí es donde comenzó otro gran ministerio, ¿verdad? Dentro de la vida de cada uno de los discípulos y los seguidores de Jesús, porque ahora es interesante porque primero, estando con Jesús, tenían que callar. Ahora ellos iban, ¿verdad?, a irse allí con el Espíritu Santo y a predicar y hablar, pero ya no podían callar más. Entonces, me gusta siempre llevarlo a nuestra vida. ¿Por qué a veces callamos, Willy, Ariel? ¿Por qué a veces nos da esa timidez de no querer compartir el evangelio? Debemos de tratar de buscar la forma de no callar más. Exacto. Sí. Mira, el hecho de que nosotros al recibir el evangelio estemos callados y aprendamos, llega un momento en que somos transformados y el Señor nos pone en nuestro corazón el compartir con otros. Y ahí es cuando la transformación ocurre, cuando estamos compartiendo con otros. Así es. Si estamos leyendo en el versículo 7, dice, pero y decida a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. O sea, ya era el momento de compartir esa noticia, de decirle a los que estaban ahí tristes, los discípulos. Y una pregunta bien interesante tenemos que preguntar también. ¿Dónde estaban los discípulos en ese momento? ¿Por qué las mujeres que fueron ahí a la toma? ¿Dónde estaban los discípulos, los más cercanos de Jesús? ¿Dónde estaban los hombres? ¿Dónde estaban los hombres, no? Ahí estaban escondiendo y sabemos la razón por qué. Pero esa lección me enseña a mí personalmente que Dios usa a las mujeres y a los hombres de igual manera. Por igual. Y qué bueno saber que las mujeres fueron los valientes, que fueron primeras a ver. Ellas también recibieron el mensaje del ángel para ir a compartir a los hombres. Mira, decir, y el versículo está claro, diciendo a los discípulos y especialmente a Pedro. ¿Por qué menciona a Pedro y a los discípulos? Sabemos que Pedro fue un discípulo también. ¿Por qué no, el versículo no decía a los discípulos solamente, pero decía o dice los discípulos y a Pedro? Ese a mí me llama la atención también. Qué maravilloso saber, sabiendo que nuestro Señor Jesús ya estaba ahí en la tierra, no estaba en la tumba más. Así mismo, y así que ya no debemos ser más cristianos a la secreta, ¿verdad, Willy y Ariel? Ya no podemos esperar más para compartir esta gran noticia. Así es, así es. Ahora las mujeres recibieron el mensaje, entonces ellas tenían que ir a compartir ese mensaje. Y nosotros tenemos evidencias tras evidencias que Jesús resucitó. Y vamos a leer en la Biblia, Javier, en el libro de Mateo 28:10, leyendo cómo sucedió esas evidencias en la Biblia. Voy a comenzar allí desde el versículo 8, Mateo 28, del 8 al 10. Dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y la adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ese fue el mensaje que ellos, esas mujeres fueron las primeras que vieron a Jesús. Y
Entonces ellas tenían esa tarea que ir a decirle a los discípulos que ya nuestro maestro está vivo, está aquí con nosotros. Y qué buen mensaje que dan, ¿no? Sabiendo que esos discípulos en un momento estaban tristes, estaban pasando por un tiempo difíciles. Y cuando, de acuerdo que lo que dice el libro de Marcos, los discípulos no creyeron a ellas. No, ellos no pensaban que eso va a suceder. Cuando varias veces Jesús había dicho que, mira, yo voy a morir en 3 días y en 3 días yo voy a resucitar. Y ese Jesús lo repitió y se olvidaron ellos. Y ahora llegó el momento, las mujeres fueron a decirle a ellos como cortesía, mira, lo que el Señor Jesús estaba diciendo ya realizó. Jesús resucitó y ellos no creyeron. Qué fascinante. Para algunos de nosotros en este momento, la gente está predicando todos lados, a través de todas las redes, con personas, y sigue siendo, hay personas que no creen en la palabra de Dios. Sí, Willy, es interesante porque a la palabra de Dios le podemos sacar tantos mensajes. Por ejemplo, allí podemos también ver la importancia de que esto es una evidencia clave de que este acontecimiento fue un acontecimiento verídico. ¿Y por qué? Porque en esa época no se le daba tanto énfasis a las mujeres. Lamentablemente la sociedad la veía como algo secundario y allí las primeras que vieron a Jesús fueron las mujeres. Así que el significado de que este versículo está dando allí, si ellos estuviesen haciendo un plan para demostrar, ¿verdad?, esa resurrección de Dios, lo hubiesen hecho con hombres, pero allí se está demostrando de que fue un acontecimiento verídico y lo quisieron hacer de la forma natural como ocurrió. Así lo quisieron contar, especialmente, ¿verdad?, Marcos, como lo quiso redactar. Lo fascinante es que ellos tenían la evidencia, ellos tenían la palabra, ellos tenían todo, la Biblia en ese momento, y no creyeron, como tú dices. Tal vez la noticia de la resurrección de Jesús sí puede ser, pero de una mujer no vamos a creer. Tendría que ser un hombre, ¿no? Pero como trabaja Jesús, como trabaja Dios, y siempre Dios puede trabajar con cualquiera. Es cierto, el contexto en el que nosotros vivimos hoy es distinto al de esa época. Hoy nosotros lo entendemos diferente. Hoy nosotros nos sorprende el hecho y a veces por ahí no nos damos cuenta, bueno, fueron las mujeres, pero en esa época sí que era relevante lo que sucedió. Era bien importante, como ustedes están haciendo mención. Hoy nosotros no le damos tanta importancia si es un hombre o una mujer. La sociedad es distinta hoy, pero los mensajeros seguimos siendo los mismos. Mensajeros que tenemos que llevar el mensaje adelante. Seamos hombres, mujeres o niños. El mensaje tenemos que entregarlo. La ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. La ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención.
También hay una pregunta, ¿verdad? Que yo quisiera que hablemos un poquito, y es cómo podemos nosotros entonces protegernos de caer en la trampa espiritual de la duda y de la incredulidad cuando estamos hablando de Cristo. ¿Qué ustedes piensan? Bueno, yo pienso que tenemos el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, pero más importante, además del estudio de su palabra, es que podamos escuchar la voz del Señor. El Espíritu Santo va a estar hablando. Nosotros escudriñamos su palabra, tenemos la verdad, vamos viendo cómo la profecía se cumple, pero hay veces que dudamos, hay veces que decimos, ¿estamos seguros? ¿Es esto? El Señor habla a través de su palabra y nos habla a nuestra conciencia también. Inclusive en un momento dado, él decía, pero no entienden el mensaje, pero aún así él tuvo toda la paciencia, luego de su resurrección, tuvo toda la paciencia para ir guiándolos hasta que ellos pudieron como que entender lo grande que estaba ocurriendo. Y también hay otra preguntita que quisiera, ¿por qué deberíamos vincularnos cada día con el Cristo resucitado? Ya que estamos hablando de la resurrección, ¿por qué es importante ese vínculo cada día? Si nosotros no estamos vinculados diariamente con Jesús, estamos perdiendo la salvación. Nuestra vinculación tiene que ser diaria. Hoy muero al yo y acepto a Jesús que murió por mí. La sangre de Jesús, la muerte de Jesús y su resurrección es la que me da salvación. Si yo hoy la acepto y después me olvido, estoy perdiendo la salvación. Lo tengo que hacer día a día. Es una renovación diaria. Amén, amén. Y también sabiendo que un Jesús resucitado es un Jesús que está vivo, que Él está presente en mi vida ahora. Y no es una fábula o algo en una historia, pero sabiendo que la Biblia es real, sabiendo que nuestro Dios es real y sabiendo también Él está involucrado en mi vida todos los días como cristiano, y cada cristiano que está escuchando, que Dios está contigo, Dios está vivo, Dios está involucrado en tu vida, Dios hace parte de tu vida. O sea, tu vida es Dios. A mí me gustaría hablar acerca de cómo Jesús tenía paciencia con esos discípulos, y no solamente paciencia, pero Él sabía también en un momento en la vida o en el momento en el futuro cómo Él iba a usar esos hombres. Ustedes conocen la historia, Pedro, cómo Él dedicó su vida para el ministerio de Jesús, y podemos decir a Juan también, fue un hombre después de eso, cómo ha transformado esos discípulos después, porque Jesús sabía eso. Entonces, por eso, cuando nosotros venimos a Dios, tal vez al principio la gente va a decir, men, tú no estás haciendo nada aquí, pero Jesús está trabajando y trabajando hasta que tú vas a llegar en un momento, la gente puede ver los frutos del Espíritu Santo a través de ustedes, a través de nosotros. Y ese algo maravilloso de admirar de parte de Dios, porque Él sabe el presente y el futuro, y Él sabe todo de nosotros. A pesar de la falta, a pesar de la falta de los discípulos, pero Él tenía esa paciencia con ellos. Vamos ahora a hacer, ¿verdad? Hincapié en la parte de vayamos por todo el mundo. Y Marcos habla sobre eso, y por eso vamos a dar la lectura ahí de Marcos capítulo 16, versículos del 14 al 20. Y vamos a tratar de entender un poquito esto más. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y se censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que le creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Y el Señor, después que les habló,
fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicando en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Amén. Así que hay mucho allí, mucha tela que cortar. Vamos a ver cómo podemos hablar un poquito más sobre esto. Sí, el contexto que tiene esto es el momento en que están reunidos porque todavía estaban recibiendo esas noticias, crédulos e incrédulos, mayormente incrédulos todos, y Jesús se aparece delante de ellos. ¿Y qué lo que pasó, Willy? Que Jesús le reprochó su incredulidad. Sí, tenemos que poner en mente, los discípulos recibieron dos mensajes, ¿no? Un mensaje de parte de las mujeres, otro mensaje de parte de dos discípulos que estaban en camino cuando Jesús apareció a ellos. Y esos dos mensajes, ellos no recibieron esos dos mensajes. Hasta que Jesús apareció, Jesús mismo apareció. Ahora sí, ¿no? Podemos ver, y si nosotros podemos ir a los otros evangelios, había uno de ellos, hasta Jesús estaba ahí, y él dijo, todavía no creo. No. Tengo que ver, tengo que ver tus manos. Exactamente. Entonces, como nosotros, ¿no? Pero Jesús usó esa oportunidad para que en ese momento él podía darle ese mensaje, compartir el mensaje de la salvación a todo el mundo. O sea, el evangelio no debe de quedar en Jerusalén ahora, no debe de quedar allá en Galilea, en Samaria, sino alrededor del mundo, donde yo puedo recibir en la parte donde yo vivía, donde yo vivo, yo puedo recibir ese mensaje. También en Argentina, también en Puerto Rico, en toda parte del mundo. Ese mensaje en Haití. Todos nosotros tenemos ese privilegio de escuchar ese mensaje. Qué relato maravilloso de Jesús y el encuentro o el reaparecimiento con sus discípulos. Y Willy, el mensaje más importante, si ustedes fíjense, cuando nosotros hablamos de que los cristianos tenemos una gran comisión, parte de ese momento, parte de ahí, de las palabras de Jesús. Los evangelistas lo ponen, por ejemplo, siempre repetimos lo de Mateo, pero aquí en Marcos también está registrado esa comisión que les dio a sus apóstoles en ese momento. Y es lo que nos mueve a todos que somos cristianos, que creemos en Jesús, poder hacerlo. Es la parte más importante después de la resurrección de Jesús, esa gran comisión que nos dejó a nosotros. Y vemos que ahí también es un mensaje en donde es con poder, porque le dice que iban a poder hacer grandes cosas. El mensaje no se queda allí con una limitación. Y obviamente, allí menciona, ¿verdad?, un ejemplo de que podría bregar con serpientes, pero todas esas cosas, lo que se refiere es, Dios nos va a dar las herramientas en el momento adecuado. Tampoco es porque, y traigo esto porque he visto, ¿verdad?, en programas, en televisión, diferentes líderes religiosos tratando de retar allí a Dios con una serpiente y que Dios me va a proteger y todo eso. Eso no es lo que estaba hablando allí. Lo que estaba hablando es que vamos a lograr grandes cosas y cuando se apreste el momento necesario donde Dios sea el que escoja, allí Dios nos va a abrir las puertas. O sí, también menciona el tema de nuevos idiomas, don de lenguas, ¿no es cierto? Pero que Dios nos va a dar la capacidad de hablar en lenguas para que el mensaje sea entendiblemente comprendido por otra persona. Por supuesto. Y sabemos también, el mensaje no paró en ese momento. El mensaje no quedó aquí en Marcos 20, que es el último capítulo del libro, sino el mensaje siguió y puede llegar a mí, puede llegar a todo. Amén. Y si vamos en Hechos de los Apóstoles, ya continúa esa historia o ese relato de la resurrección de Jesús. Yo también quiero compartir con ustedes que Dios no va a capacitar para poder trabajando en la viña de Él. O sea, no vamos a estar solos. Dios va a estar con nosotros y Dios nos va a dar las herramientas que necesitamos para hacer el trabajo.
Así es, así que recordemos, ¿verdad?, que esa tumba ya está vacía, Él resucitó. Amén. En ese momento queremos compartir algunas evidencias que nos muestran que sí, Jesús nuestro Señor ha resucitado. Javier, queremos hablar acerca de esas evidencias en este momento. Así es, Willy, como ha mencionado y Ariel, pueden haber, hay muchas más, pero vamos a mencionar 7 para que de esa forma así los que nos están escuchando puedan utilizarla de un modo de estudio y puedan compartir con otros y si tienen sus dudas puedan aclararlas. La número 1. Y son evidencias, sí, son evidencias que están en la Biblia. Así mismo, con versículos de la Biblia, cada una de ellas sustentados. La Es una número 1. información muy buena esto, que el título es Las 7 evidencias de la resurrección, Javier. Me gustó esta información que tú traes y que vamos a escuchar ahora. Y vamos a dar los versículos bíblicos para que cada uno de los que está escuchando pueda buscar en la Biblia y corroborarlo personalmente. Así que vamos a ir a la número 1. Fue registrado por 4 autores independientes. Lo vemos en Marcos 28, lo vemos en Marcos 16, en Lucas 24 y en Juan 20. Y sabemos que la Biblia, diferente autor escribió diferente tiempo y cada autor de esos evangelios, ellos llegan a la conclusión que sí, Jesús resucitó. Número 2. Hubieron muchos testigos. Aparece a una variedad de personas, incluyendo a un grupo de 500. Y podemos decir que quizás, ¿verdad?, entre 2 personas es fácil que una mentira, y con todo eso a veces no es fácil llevar una mentira, pero imagínense entre 500 personas. Así que hay evidencia suficiente, entre cantidad de personas suficientes para decir que Jesús le apareció y que ese acontecimiento ocurrió. Pero Javier, 500 personas son muchas, así que más de uno se pregunta, ¿cómo 500 personas? Yo no había escuchado eso antes. Muy bien, vamos a verlo en 1 Corintios 15, 3 al 9 y en Lucas 24, 13 al 35. Hay que hacer la tarea. Así mismo. La número 3. Entre los relatos de la resurrección se escriben verdades que según este tiempo o época eran incómodas. Y hablamos bastante sobre eso, como lo fue el hecho de que las mujeres fueron las primeras testigos. Según la cultura de esos días, el testimonio de una mujer no era considerado una evidencia válida. Número 4. La resurrección fue el cumplimiento de sobre 300 profecías dadas cientos de años antes. O sea que no fue algo que ocurrió ahí en el momento. Ya se había profetizado este acontecimiento de la venida de Dios, la vida de Dios y la muerte y resurrección de Él. Bueno, pero 300 profecías suena también bastante. Nosotros quizás resumimos en las profecías que están en Isaías, pero también tenemos que acordarnos de Ezequiel, las profecías en Jeremías, los salmos hablan. Si nosotros sumamos todos los versículos donde se habla sobre el Mesías y la resurrección, estamos hablando en más de 300. Así mismo. O sea, estamos hablando del libro de Génesis, que Dios estaba diciendo a la humanidad, mira, Jesús iba a venir, se va a resolver la cuestión del pecado. Número 5. El medio hermano de Jesús, llamado Santiago, fue convertido de escéptico a discípulo. Y recordemos que en la familia allí de Jesús hubo un momento en donde le decían, llévese a este lunático, porque como estaba hablando, ¿verdad?, cosas que no eran entendidas en el momento. Pero sin embargo, Santiago, que era familia de Jesús, que se cree que en ese momento, ¿verdad?, no estaba de acuerdo. Ahora sí ya no era más escéptico y ya era un discípulo de Cristo, y tenemos evidencia bíblica en donde respalda esto. Hasta que él le escribió un libro en la Biblia, Santiago. Sí, de paso, cuando Jesús le menciona sobre su familia, él dijo, mi familia es los que hacen la voluntad de mi Padre. Número 6. La resurrección transformó a los discípulos de una forma radical. 3 días después de huir de la crucifixión por temor, los discípulos de repente estuvieron dispuestos a morir como mártires. No tenían nada que ganar inventando semejante historia. Así que sabemos que los discípulos estaban en ese momento
cuando vivieron, ¿verdad?, con Jesús y caminaron con Jesús, estaban allí que no entendían, preocupados, pero ahora ellos estaban predicando sin miedo. Significa que realmente ellos entendieron el mensaje y vieron que Jesús había resucitado. Número 7, y como mencionamos, sacamos 7 puntos, pero hay otras evidencias más. En definitiva, dividió la historia en dos, algo que no se puede decir de ninguna otra religión del mundo. De hecho, la resurrección dio a los creyentes la morada del Espíritu Santo, y eso lo vemos en Jeremías 32, del 39 al 40, Ezequiel 36, del 26 al 27. Así que vemos, Willy y Ariel, que hay suficiente evidencia de la resurrección de nuestro Salvador. Amén. Sí, ahora tenemos todas esas evidencias en nuestras manos. ¿Qué debemos hacer? Aceptarlo, ¿no? Aceptar no solamente la resurrección de Jesús, sino que Jesús sea nuestra vida, viviendo cada día con nuestro Señor. ¿Y cómo les parece el cierre de Marcos? Este trimestre que hemos estudiado sobre el libro de Marcos y este cierre a este nivel, ¿qué les parece? Bueno, yo considero que es bastante poderoso. Es un libro de 16 capítulos y nos llevó en cada uno de ellos, ¿verdad? Nos puso allí, como diríamos, en una pista de carrera, nos sentó ahí en el asiento y nos mantuvo interesados allí en cada minuto. Ese es un libro lleno de hechos, de acciones, pero al final, el capítulo 16, todavía, ahí llegó el momento del clímax de ese libro, ¿no? Donde ya tenemos esa parte final. Nuestro Señor resucitó y sabemos que Él no solamente resucitó, que nosotros también tenemos que ir a compartir ese mensaje a los demás. Tenemos que ir a levantar los que están, como dice la Biblia, ¿no? Levantar los que están quebrantados, los que están en momentos difíciles, que hay esperanza para los seres humanos. Sí, y con esa gran comisión que Jesús nos dejó. ¿Qué les parece si Javier nos puede concluir este estudio con una oración? Seguro que sí. Oremos. Oh Dios, agradecemos por la bendición que nos has permitido de estudiar tu palabra. Y en especial en este momento estuvimos estudiando tu resurrección. Pudimos ver evidencias bíblicas, Señor, de que en lo que hoy en día creemos hay bastante evidencia histórica, bíblica, que nos da a entender, Señor, de que no estamos creyendo en un Dios falso. Estamos creyendo en un Dios real. Es bonito porque podemos ir hoy a esos lugares en donde tú caminaste y podemos ver esos lugares, ¿verdad? Que se cree que está la tumba tuya ahí representada y podemos ver ese letrero que dice: la tumba está vacía. Gracias, Dios, porque nos diste esperanza. Gracias, Amén. Dios, porque tuviste la victoria. Ahora nos resta a nosotros, Señor, aferrarnos a esa esperanza. Nos resta a nosotros aceptar esa victoria y caminar junto a ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hemos llegado al final del trimestre, pero ahora queremos decirles que el trimestre que viene comienza la semana y queremos pedirle que puedan estudiar y compartir también este video y los esperamos la semana que viene. Amén. Así sea. Amén. Amén. Así sea. Nos vemos la semana que viene. Dios les bendiga. ¿Estás buscando un espacio para crecer en Jesús? Si es así, te invito al repaso de la lección de la escuela sabática en tu iglesia adventista hispana de Margate. Este trimestre exploramos el libro de Marcos y queremos descubrir las profundas lecciones que contiene. Cada sábado compartimos nuestras experiencias y aprendemos a aplicar las enseñanzas bíblicas en nuestra vida diaria. Ven y sé parte de nuestra comunidad de fe, donde el estudio de la palabra de Dios cobra vida. Sé bienvenido, sé bienvenida a la Escuela Sabática Viva.